de verdad. Ay, Ahora yo te hello. pecheo. Buenas. Mi Hola, mi gente, hola. gente. Mi gente latino ganó Qué Cardi bien. B. ¿Viste? Ay, señores, ese juicio lo traemos, ¿eh? Ariana, de preocúpate, Señores, mi amor. Que yo eso va. hubiese, no sé, Mira, la verdad. me hubiese gustado que fuera más largo, porque de verdad que Óyeme, eso fue bestia. Yo nada más vi los cortes. Yo tengo que sentarme a darme la eso, a mejor darme comedia esa del año serie. esa. Pero la verdad es que nada en mi mente superará. De que usted le dijo, ¿cómo fue? De que No, you le call digo, her fat? No, I call her a bitch, que no, sé yo I call qué. her a bitch. Ay, Dios mío, señores. Y ese Ay, abogado, con de leche. verdad. Señores, por Ese eso señor es que hay que quitar el bar. Hay que disbar that guy. yo voy a decir Qué algo y yo no lo estúpido. he visto. No me gusta emitir comentarios sin haber visto El material, el la serie material en su completa. totalidad, claro. Sin embargo, basado en los cortos que yo he visto, me he quedado con la boca abierta del Yo también, performance del abogado de la yo demandante, también. Totalmente. porque hacía unas preguntas que realmente, bueno, no entendimos el propósito. Y nada, yo solamente quiero decir que si usted es abogado y usted no sabe de una vaina, no coja ese caso. Y si Don't lo do va a it. coger, asegúrese de que usted tiene por un par de meses donde usted no vaya a hacer absolutamente más nada que prepararse, educarse, porque todos comenzamos sin tener ninguna experiencia de nada. Pero uno se educa, uno se prepara, sobre todo si tú te vas a poner a tirarte a una celebridad que va a tener los fondos Y, de contratar a una persona que sepa de lo que está haciendo. y a una loca que no tiene Así pelo en la que, lengua porque ella lo puso de ridículo a él, en verdad. wow. La verdad es que él hizo, Pero él bueno, hizo que ella fuera una testigo endearing. O sea, a mí me así encantó mismo. cada vez que él quería humillarle hablando de las pelucas. Ella dije que es una peluca. Y que sí, o sea, Exacto. él la hizo, ella hizo que los testigos se Que encariñaran todavía no con ella. entendemos el porqué de las preguntas de la peluca, pero está bien. Yo tampoco entendí de verdad. Hasta yo quiero Em, saber, pero no sé. pero no sé, en sus propias palabras. Pero ya llegaremos ahí, en algún Patreon, algún día quizás también. Así es. Mientras Pero tanto, ¿qué bueno, tenemos mientras para tanto, hoy? en este feed principal, em, ay Dios mío, vamos a hablar de un tema que, bueno, se ha hecho alusión quizá uno más que otra vez por ahí en este podcast, Así es. sobre el caso de Rodney King, que fue el detonante para los disturbios de Los Ángeles de principios de los 90. Así es. Quiero, bueno, si recuerdan cuando hicimos nuestra serie de Nuestra serie episodios de de OJ, OJ, obvio. Ámbar y yo al final estábamos que ni nosotros aguantábamos más OJ, pero bueno, ustedes lo Pero mira, pidieron. si ustedes, para que ustedes sepan que voy a ir, lo voy a escuchar de nuevo. Me hace falta una dosis de OJ. Sí, yo a veces quiero como encojonarme con algo y pongo De la algo mano de de él. Popcorn Files. Ajá. Eh, pero, si recordarán, el juicio de OJ empezó 1 o 2 años después de este lío. Par de años, sí, Correcto. después de esto. Eh, y estos disturbios moldearon un poquito lo que iba a ser ese juicio de OJ y todo Un el circo que poquito, fue. no. Bueno, Un pues, pocazo. exacto. Ahí bueno, andaba suelto y todo después. Pero, Dios mío, yo nada más me río, qué maldito absurdo. Vamos a hablar de esto hoy. Yo voy a entrar con el caso, o sea, del caso de lo que pasó con este señor, con Rodney King. Y luego les voy a contar qué fue lo que pasó en la ciudad de Los Ángeles horas después del veredicto del juicio en contra de los oficiales que golpearon a Rodney King. Correcto. Rodney Glenn King nació el 2 de abril del 65 en Sacramento, California. Creció en Altadena, un suburbio de Pasadena, en medio de una familia numerosa y una familia, bueno, inestable. Su padre Ronald era alcohólico y aunque Ronnie lo ayudaba desde pequeño en trabajos de limpieza, después de la escuela esa rutina nocturna le pasó factura en el rendimiento académico. Lo retuvieron un año
Lo pusieron en clases de educación especial y nunca llegó a graduarse de de la secundaria, perdón. Aún así, encontraba cierta satisfacción en el trabajo físico, especialmente en la construcción, donde decía emocionarse viendo levantarse los edificios que él mismo ayudaba a, bueno, levantar. La relación con su padre fue corta. Ronald murió en el 84 a los 42 años, víctima del alcohol. Ese vacío marcó a Rodney, quien ya para ese entonces arrastraba sus propias dificultades con el consumo. Su vida personal tampoco fue estable, tuvo 3 hijas con distintas parejas. Amor, ¿qué es lo que está pasando, amor? ¿Qué se ve? Se está cayendo como algo. ¿A dónde? Ah, no, tú moviste el micrófono, fue. Es que a veces se oye. No. I mean, el micrófono está aquí. Ha estado aquí Ay, no, siempre. Bueno, pues Ay, estamos tú estás hackeados. más. Ay, los hombres de los Black Eyed Peas. Estamos hackeados. Ay, tú no sabes que yo vi los otros. Te iba a mandar esa foto. Yo vi los otros Ay, días una coño. foto de un arte, de una vaina con los ojos negros. Yo dije, ay, mira los No Black me Eyed lo Peas mandes que te here. bloqueo. Te bloquear. Bueno, continúa. Eso es el LAPD que está interviniendo porque saben que hoy voy con Ay, ellos otra vez. sí. No habían dejado tranquilo, pero Em, no están dando seguimiento. ese Estoy loco que lo manden. Fíjate que te lo van a mandar. Ay, Dios. Nada, estamos aquí en Massachusetts. No, yo feliz, lo vamos a enmarcar y todo. No, yo lo voy a grabar todo eso, ¿eh? Ya lo saben. Chacho, recibiéndolo. Em, Como estaba diciendo, en su vida personal, la de Rodney fue un poco inestable también. Tuvo 3 hijas con distintas parejas, pero sus matrimonios todos terminaron en divorcio y más de una vez estuvo en el ojo de la violencia doméstica. Obviamente, el punto no es pintar a Rodney como un santo tampoco. Fue una persona que, tú sabes, no fue perfecta, tuvo sus luchas. Igual, tuvo mal lo que pasó, tuvo mal, no tuvo bien tampoco. O sea, puede ser el Este, diablo, pero lo que está mal, está mal. es Los cierto. problemas con la justicia comenzaron a acumularse en paralelo. En el 87 fue arrestado por agredir a su esposa. 2 años después, en noviembre del 89, cometió un robo armado en una tienda en Monterey Park. Entró con una barra de hierro y salió con $200. O sea, loco, ¿Qué? ¿Por lo condenaron. $200? Exacto. Lo condenaron a 2 años por eso, por robo con violencia. 2 años por doscientos Pero dólares. Qué caro salió ese dinero. espérate, que entonces eso tiene mucho que ver con lo que pasó, porque él sale en libertad condicional a finales de los 90. Cuando eso ocurrió, parecía que tenía una segunda oportunidad para enderezar su vida, pero no. Piri. Para, para esos días trabajaba como acomodador en el estadio de los Dodgers en California y había recibido de nuevo una oferta para regresar a trabajar en la construcción, que era lo que le gustaba. La ironía es que celebró esa noticia comprando alcohol, justo lo que había estado tratando de controlar. Era un hombre que intentaba avanzar, pero siempre parecía arrastrado de nuevo por este problema. En la madrugada del 3 de marzo del 91, bueno, esta noche quedó marcada en la historia de los Estados Unidos. Ese día Rodney King fue el protagonista de un episodio que, gracias a una cámara casera, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la brutalidad policial y el racismo sistemático en ese país. Comenzó como una infracción de tránsito y terminó siendo un debate nacional e internacional que todavía hoy sigue resonando. La noche del 2 de marzo, Rodney estaba en libertad condicional, como les había dicho, por el robo a mano armada de los $200,000. Yo no entiendo de verdad ese razonar de él, pero bueno. Había pasado esa noche con los amigos, viendo basquetbol, viviendo en casa en Los Ángeles. Cerca de las 12:30 de la mañana, ya era 3 de marzo, estaba conduciendo su Hyundai Excel del 87 en compañía de sus amigos Brian Allen y Freddie Helms por la autopista 210 en el Valle de San Fernando. En ese momento, oficiales de la patrulla de caminos de California, Tim y Melanie Singer, que eran esposos,
detectaron que Rodney King circulaba a exceso de velocidad. Cuando encendieron las sirenas para detenerlo, Rodney decidió no parar, aceleró su vehículo hasta alcanzar los 188 kilómetros por hora, la crema. En una persecución que duró cerca de 13 kilómetros y que llegó a extenderse por calles residenciales, pasando por semáforos en rojo y poniendo en riesgo a otros conductores. La razón detrás de su huida era clara, esto lo admitió él mismo: si lo detenían en estado de ebriedad violaría su libertad condicional y regresaría a prisión. Lo que Rodney King no imaginaba era que esa decisión iba a desencadenar una serie de eventos desafortunados Ay, ay, ay. y bueno, y quizás afortunados al mismo tiempo, a la larga, larguísima, ni tanto, porque igual se lo sigue llevando el diablo, pero hay muchas cosas que se han cambiado. Finalmente, tras la persecución, Rodney fue acorralado cerca del Hansen Dam Recreation Area. Para ese momento, varias patrullas y hasta un helicóptero se había sumado. Los primeros agentes del Departamento de la Policía de Los Ángeles, nuestro querido LAPD, en llegar fueron Stacy Kuhn, Lawrence Powell, Timothy Wynn, Theodore Briseño y Rolando Solano. Mi gente latino siempre en el medio. Wow. Representen el LAPD. Claro, porque no nos podemos quedar. Wow. Los oficiales ordenaron a los pasajeros del coche a tirarse al piso. Brian Allen declaró después que fue golpeado, pateado y amenazado, mientras que Freddie Helms sufrió una herida en la cabeza que requirió atención médica. Rodney, en cambio, permaneció dentro del vehículo por algunos segundos más. Cuando finalmente salió, testigos dijeron que parecía nervioso y desorientado. Incluso se permitió hacer algunos gestos extraños, como reírse, palmear el suelo y saludar al helicóptero. ¡Ay, qué humo! La oficial Melanie Singer interpretó un movimiento suyo como si fuera a sacar un arma, aunque más tarde se comprobó que estaba desarmado. Singer llegó a encañonarlo, pero el sargento Kuhn tomó el mando y ordenó a todos los policías a guardar sus armas para proceder de otra manera. Pero total. Según el reporte, Kuhn ordenó aplicar la técnica del swarm. Varios oficiales intentando reducir a Rodney con las manos, o sea, tirarlo al piso o manejarlo con las manos. Sin embargo, ellos alegaron que quien puso resistencia, mientras que testigos y el propio Rodney negaron esa versión. En ese instante apareció un elemento decisivo para este caso: un vecino o un residente del área llamado George Holiday. Este señor se despertó por el ruido. Desde el balcón de su apartamento en Lakeview Terrace encendió su videocámara y comenzó a grabar. El video lo pueden buscar, está en todas sus versiones, en todos lados. Ese tipo es el verdadero héroe de esta Así es. historia. Y era blanco, ni siquiera era dique negro. Muy bien, Mr. Holiday. Claro. Señores, la indignación no tiene que ver con raza. Lo que está mal, Así está mal. es. El video muestra cómo, luego de ser luego de ser alcanzado por una pistola eléctrica, Rodney King cayó al piso, al suelo. Al intentar levantarse, es interceptado por el oficial Powell, quien lo golpea con su macana, con el bastón. Lo que sigue es una secuencia de violencia ininterrumpida, de golpes, patadas y órdenes de atacar sus articulaciones. El propio sargento Kuhn admitió haber instruido a los agentes Powell y Wynn para que aplicaran golpes de poder dirigidos a las rodillas, codos y tobillos. En total, Rodney recibió 33 impactos de bastón y al menos 7 patadas. Antes de ser esposado y arrastrado por el pavimento, 8 oficiales participaron en este sometimiento. El registro de Holiday se convirtió obviamente en una bomba mediática. Aunque al principio la policía no mostró interés cuando él intentó entregarles la grabación, porque él iba a dar la grabación a la policía, él dijo, tú sabes que no, y se la dio a KTLA, un canal de televisión donde el reportero Warren Wilson difundió las imágenes. Correctamente. En All Hell Broke Loose. Claro, como tiene que ser. Exacto. En cuestión de horas, el video recorrió el mundo. Lo que pudo haber quedado como un caso más de violencia policial en Los Ángeles se transformó en uno de los episodios más debatidos y condenados de la época. El video de poco más de 9 minutos condensaba en sus primeros segundos la total
o sea, la brutalidad ejercida sobre este hombre que no se podía defender, encima de que sí estaba bebido, mucho menos se iba a poder defender. Rodney King fue llevado al Pacifica Hospital. Los médicos encontraron fracturas en el rostro, un tobillo roto, múltiples cortes y moretones. Posteriormente, King denunció haber sufrido 11 fracturas en el cráneo, daño craneal permanente, la pérdida de piezas dentales y lesiones en los riñones. O sea, lo grande que si hubiese sido blanco, le cae atrás una sola patrulla, lo paran y le ponen un ticket. Eso es lo más bonito. Para Bueno, que que obviamente sepa. es parte de todo el debate. Gracias. Los exámenes realizados 5 horas después de su arresto mostraron un nivel de alcohol de 0.075% en la sangre y rastros de marihuana. Aunque en ese momento estaba ligeramente por debajo del límite legal, estaba claro que conducía bajo los efectos del alcohol durante la persecución. Aún así, la fiscalía determinó no presentar cargos en contra por conducción bajo influencia ni por huida. Obviamente, porque ellos estaban muy claro lo que iba a venir después. Claro. Mientras tanto, en el hospital, testigos reportaron que algunos de los oficiales implicados que estaban allí estaban bromeando sobre la cantidad de veces que lo habían golpeado, lo que aumentó aún más la indignación pública. O sea, tú me estás oyendo, amiga. Yo no puedo. Señores, lo más grande de todo eso es que nada ha cambiado. Estamos Así hoy aquí es. en el 2025 y Rudy Giuliani va a recibir el Yo, no. president. Eso me. Mira. Eso, yo Ay, no puedo. Yo no tengo. No puedo. O sea, ¿verdad? no, casi se me cayó el celular ayer cuando yo estaba viendo. De Así verdad que que. Qué indignante, de verdad, para el que no los conoce esa historia ciudadanos que está pagan condenado a impuestos de ese repetirla. país. Así que Así nada, es. estudiemos. Me da pena, de verdad, con toda la gente consciente que vive en ese país, que paga sus impuestos y se los están metiendo por el culo. Así es. Ay, Dios mío, señores, miren, vamos a seguir con este show. El 4 de marzo, George Holiday, como dije, llevó su video a la estación de televisión KTLA en Los Ángeles. Los productores de noticias de este canal encontraron la grabación impactante y la transmitieron en el noticiero de la tarde. Al día siguiente CNN la retomó y pronto estaba en todas partes. El vicepresidente de CNN en ese entonces, Ed Turner, dijo: la televisión usó la cinta como papel tapiz. La mayoría de los televidentes que vieron el video, el cual no incluía los primeros segundos borrosos donde King se abalanzaba sobre Pau, lo interpretaron como la brutal y sin sentido golpiza a un hombre ebrio e indefenso. Una encuesta realizada en Los Ángeles después de que la grabación se transmitiera repetidamente mostró que el 92% de los encuestados creía que se había usado fuerza excesiva contra Rodney King. Ese sentimiento parecía extenderse incluso a muchos dentro del mismo departamento de la policía de Los Ángeles. El jefe de la policía, Daryl Gates, calificó el uso de la fuerza como muy, muy extremo. Me imagino que el otro 8% eran personas blancas, pero o sea, eso está de más decirlo. Perdón, ese señor Daryl Gates dijo para el LAPD, considerado por muchos como el departamento policial más profesional del mundo, fue más extremo, fue más que extremo, fue imposible. Wow. Señor, you're delusional. Delulu. Ay, ay, ay. Ni nada voy a decir. Ni nada decir. Vamos a, solo digamos que history proved them wrong, ¿eh? Porque después de ahí fue que pasaron cosas en ese departamento. bueno. Los 90 tuvieron picante, hay que Así decirlo. es. The best decade. Así mismo. Pronto, la maquinaria judicial comenzó a moverse, pero no contra Rodney King. Como dije, fue liberado sin cargos. Ay, señores, perdón, yo tengo una alergia para variar. Pero sí se movió en contra de los 4 oficiales de Los Ángeles, de la policía de Los Ángeles, involucrados en su arresto.
Los agentes presentes en la intersección de Osborne y Foothill fueron suspendidos. El 7 de marzo el jefe Gates anunció que serían procesados. Al día siguiente el fiscal del distrito, Ira Rayner, declaró que buscaría acusaciones formales a través de un gran jurado. En menos de una semana tras ver el video y escuchar el testimonio de Rodney King y otras personas, el gran jurado presentó cargos contra los oficiales Kuhn, Powell, Briceño y Wind. Al principio pocas personas consideraban que la raza fuera un factor en la golpiza de King. Vuelvo y repito, asumo que estarán personas blancas. Incluso Claro. el propio abogado de Rodney King, Stephen Lehrman, coincidía con esa visión. Ay, yo no puedo con eso, de verdad. No What? puedo. Pero las revelaciones sobre el mensaje de Powell cambiaron las cosas. El alcalde, o sea, espérense que yo no sé qué fue lo que dije y me perdí. Ok, el alcalde de Los Ángeles de ese entonces, Tom Bradley, declaró: parece haber una peligrosa tendencia de incidentes con motivación racial en al menos algunos sectores del departamento de la policía. Bradley nombró a una comisión encabezada por Warren Christopher. Este es el país que más le encanta una comisión, que más tarde sería secretario de Estado bajo la presidencia de Clinton, este señor Warren Christopher, para investigar las prácticas del LAPD y recomendar reformas. El alcalde también pidió la renuncia del jefe Gates, pero el jefe Gates dijo que no iba a renunciar en ningún sitio. Que se joda. Entonces, usted es el alcalde, usted lo puede, vótelo. No le pida que renuncie. Si usted no le quiere ahí, usted agarra y lo vota. Mientras tanto, los abogados de los 4 oficiales centraron su estrategia en trasladar el juicio fuera del condado de Los Ángeles. Los fiscales parecían poco preocupados por la moción de cambio de sede, confiados en que esas solicitudes solían fracasar en los tribunales de California. De hecho, el 16 de mayo, el juez Bernard Cummings negó la petición de la defensa. Cónchale. El gran triunfo para la defensa llegó en julio, cuando la Corte de Apelaciones de California concedió de manera unánime el cambio de sede y apartó al juez Cummings del caso por parcialidad. La decisión se basó en un mensaje que Cummings había enviado a los fiscales: no entren en pánico, pueden confiar en mí. Maldito loco. Gracias. El caso fue reasignado al juez Stanley Weisberg. Más buenas noticias para la defensa llegaron en noviembre, cuando Weisberg decidió trasladar el juicio a Simi Valley, una ciudad conservadora y mayoritariamente blanca en las colinas del condado de Ventura. Los fiscales comprendieron de inmediato el peso de esa decisión. Roger Gunson, subjefe de la División de Investigadores Especiales de la Fiscalía, recordó su reacción al enterarse. Dijo que nunca en su vida se había horrorizado tanto, porque ellos sabían que si lo movieron para allá, todo se iba a joder. And indeed it did. Ambas partes entendían que la selección del jurado será crucial para el resultado. La fiscalía habría querido incluir a algunos afroamericanos, generalmente más críticos con la policía, pero de las 260 personas convocadas solo había media docena. O sea, wow. De 260 gente convocadas para el jury duty, solamente 6 personas eran negras. O sea, analicemos esa muestra. 6 de 200. Nada que te vayan diga. agarrándose de ahí. Vayan agarrándose de ahí. Espérate, yo te voy a decir ahora mismo en por ciento cuánto es. Espérate. Un 3%. Un 3% tú dices, amiga. Sí, según Google, porque tú sabes que yo no se suma ya esa vaina. Pero Google dice que un 3%, que 6 es un 3% de 200. Un 2.3 dice esta vaina también. Ah, O sea, bueno, va yo no cerca. sé. Ya Va tú cerca. sabes. Señores, la cosa es que es un menos de 5. Es menos de 5, exacto. Entonces, como tú comprenderás, no solamente eso,
que dependiendo de dónde ellos estaban, porque son 200 personas, y tú no sabes qué número de ticket le dan. Esos 200 jurados tienen un número del 1 al 200 y van pasando en orden. Entonces, si esas 6 personas estaban al final o a la mitad, se te acaban los challenges para tú deshacerte de jurados también. O sea, puede ser que ellos ni llegaron a ver a los prietos. Ah, no, no, espérate. De esos seis, cinco dijeron que no iban a servir como jurado en un territorio que entendían que iba a ser hostil para ellos. Ok, error. Yo sé que estábamos en el principio de los 90 y ya we know better. Pero no hagan Ya eso, tú mis sabes. hijas. Ay, Dios Michael mío. Stone, el abogado del oficial Powell, utilizó un rechazo perentorio para excluir al único afroamericano que llegó al estrado. Aún peor para la acusación, todos los candidatos parecían ser muy pro policía. Dos eran miembros de la NRA, otros dos eran veteranos retirados del ejército. Espérate. La, eh, la RNA es el National Rifle Association, por cierto, la Asociación Nacional de los Rifles. Gracias. Eh, Terry White, fiscal principal del caso y afroamericano, se lamentó, dijo, todos parecían muy pro policías, todos parecían venir del mismo entorno. Más tarde recordó también que pensó, vamos a perder este caso. O sea, así de simple y sencillo. Él lo sabía desde el principio. Por su parte, Joan Dimitrus, asesora del jurado de la defensa, asesora de jurado de la defensa, no del jurado, estaba encantada con el grupo final de los 12, al que describió como una joya de jurado. Yo te digo a ti, los medios subestimaron la importancia de la composición del jurado, tal vez confiaron demasiado en que el video por sí solo garantizaba una condena y no prepararon adecuadamente al público para el veredicto que llegaría semanas después. El 5 de marzo de 1992, o sea, básicamente justo un año después, durante su declaración inicial, el fiscal adjunto Terry White presentó al jurado la grabación completa de Holiday. Los miembros del jurado terminarían viendo esa cinta una y otra vez antes que concluyera el juicio. Las declaraciones de apertura de los cuatro abogados defensores revelaron una estrategia dividida. Darryl Munger, abogado de Kuhn, y Michael Stone, abogado de Powell, culparon directamente a Rodney King de la golpiza. Munger dijo a los jurados Rodney King fue el único que controló la situación. Qué descaro, con la maldita cinta ahí. En cambio, Señores. John Barnett, abogado de Briseño, retrató a Powell como una persona fuera de control y aseguró que el video demostraría que su cliente intentó intervenir para detener la paliza. Ay, Dios mío, redentor. La Tú fiscalía ves un buen consideraba, abogado. sí, Él le está tirando la el coba bar, a otro. Claro. Porque yo era hubiese obvio. hecho Porque es que eso. claro, porque tú tienes un video. O sea, ¿cuál es la manera más efectiva de tú defender a una persona ante esa evidencia? Tú decir que no fue el otro. El hijo mío estaba Aprendan, ahí, pero no dio colegas. golpe. Exacto. Él roba, pero no roba Eh, motor. exacto. Pero a veces eso es efectivo, señores, colegas. Todes. La fiscalía consideraba a la oficial de la patrulla de carreteras de California, Melanie Singer, como su testigo estrella. King no testificaría, estaba demasiado ebrio para recordar con claridad lo que sucedió y su historial criminal lo iba a exponer en el contrainterrogatorio. Además, los fiscales temían que perdiera la calma y ofendiera al jurado. Pero Singer declaró, el oficial Powell se acercó por la derecha de Rodney King y en cuestión de segundos sacó su bastón, lo balanceó con fuerza y lo golpeó en el pómulo, abriéndole la cara desde la oreja hasta la barbilla. Ay, Virgen del Verbo. Wow. Cuando White le preguntó si había alguna justificación para ese golpe en la cabeza, respondió, en mi opinión, no, señor, no había ninguna razón. Y otra policía que está diciendo eso. Gracias. En el contrainterrogatorio, el abogado Michael Stone, que es el de Powell, trató de poner en duda su relato. Yo tengo ¿cómo se dice? Un extracto Un extracto y no de acta. y no de Malta Lomen Brown. También. Eh,
Stone le dijo, en su testimonio anterior describió que la piel estaba abierta de la oreja a la barbilla, ¿cierto? Y ella dijo que sí. Él le dice, en esta foto, señalando la imagen del hospital, parece saturada esta herida. Y ella le dice, no, señor. Él le pregunta, ¿parece abierta en esa fotografía? Y ella le dice, no, señor. Le dice, ¿tiene alguna explicación para eso? Y ella le dijo, yo vi lo que vi, señor. I said what, bitch. I said what I Say what said. I Eso said. fue lo que ella dijo. Exacto. Eh, si hubiese sido Cardi B, se lo respondía así. Así mismo. Otros testigos de la fiscalía se centraron en comentarios de Powell que mostraban su falta de empatía, o algo peor, un operador de comunicaciones del LAPD habló de un mensaje escrito por Powell tras la golpiza. Dos enfermeras del hospital testificaron sobre lo que escucharon allí también. Lawrence Davis recordó que Powell comparó la agresión con un buen partido de béisbol y que presumió de haber hecho varios jonrones. Carol Edwards también oyó la metáfora de béisbol y añadió que Powell dijo, ganamos y tú perdiste, o algo por el estilo, dijo ella. En el contrainterrogatorio, la defensa sugirió que esas frases habían sido dichas por otro oficial. La fiscalía cerró su caso el 17 de marzo. El juicio fue súper rápido, en verdad. Para todo lo que pasó después, tú te imaginarías que duraron meses y meses, pero no. Gracias. Casi todas sus pruebas, excepto el video, se centraron solo en dos de los cuatro oficiales, Kuhn y sobre todo Powell. La evidencia contra Wynn era tan débil que su abogado Paul de Pascual reconsideró incluso si debía llamar a su cliente a declarar. La defensa inició su estrategia con la oficial Susan Clemmer, que reforzó la versión de un sospechoso intimidante y policías asustados, claro, asustadito con pistola y macana. Gracias. Clever declaró que King le escupió sangre y se burlaba mientras repetía fuck you, estando esposado en el suelo, pero tú lo dijiste, estaba esposado en el suelo. Ahora decirle fuck you a una gente ilegal. Aseguró que Powell indíqueme, señora. Tengo una pregunta porque estamos hablando de la el primer macanazo. ¿Y los otros 200 macanazos que le dieron? En todos los Gracias. lados. Porque, o sea, Gracias. si tú querías, si es una situación de un sospechoso que está rebelde y tú lo quieres dominar y le das un macanazo para ponerlo, tomar el control de la situación, bueno, un macanazo en ese lugar, quizá no, pero vamos a decir que te lo acepto. Pero ¿y los otros, lindo? O sea, dime. Porque ¿Para ya qué cuando el fueron? tipo está Exacto. sangrando ahí ya no está peleando. Ya tú No, lo no tenías entiendo. esposado, Ok, supuestamente. eso era todo. Es cuanto. este Susan Clemmer aseguró que Powell le dijo, estaba asustado, me lanzó de su espalda, pensé que tendría que dispararle. Según Clemmer, en la sala de emergencias, King miró a Kuhn, sonrió y le dijo, te quiero. What the fuck? Yo no entiendo nada, estas personas están fuera de control. Ay, Dios mío. Ahora, en su defensa no le disparó, ¿eh? Por lo menos. Porque, porque mira, con todo esto. Pero para eso le hubiese dado un tiro para la golpeada que le dieron. Denle un tiro en la pierna entonces ya. Otra cosa que se me había olvidado. Ya le habían puesto el taser también. Sí. Eso fue lo O primero sea que que, hicieron, fue ponerle el taser. gracias. Después Ok. de eso no hace falta darle una golpeada a nadie. No hace falta nada. Pero bueno, sigamos. Ay, amiga, Stacy Kuhn fue uno de los tres acusados, como ya saben, que subió al estrado. Se mostró como un testigo convincente, explicó que identificó a King como peligroso, creyendo que era un ex convicto bajo los efectos de PCP. Dijo sentirse preocupado y un poco asustado. Relató cómo usaron la fuerza de manera escalonada, órdenes verbales, armas eléctricas y finalmente los bastones metálicos. Kuhn afirmó creer sinceramente que la fuerza aplicada había sido apropiada y controlada. Llegó un momento emotivo en el juicio cuando su abogado Munger le preguntó qué pensó al ver que el oficial Singer se acercaba con su arma en la mano
y conteniendo las lágrimas respondió: en la academia te muestran una foto tomada en la morgue, 4 patrulleros en uniforme, muertos en una camilla, es la masacre de Newell. Y esta manipulación, loco. Yo le hubiera dado un objection ahí de todo el tamaño ¿Cuál era el a punto eso. exacto? No, Where is this leading? el Where is this punto going? era, el punto era obtener la simpatía del jurado. Por eso esas preguntas son objetables. Espero que la hayan objetado, aunque el juez se le haya permitido responder. ¿Qué más era Claro, que hay una excepción. A veces se hacen este tipo de preguntas y tú puedes justificarlas ante el juez diciendo que es simplemente para que el jurado tenga una percepción de el estado mental de la persona, o sea, de lo que la persona, en lo que la persona estaba pensando al momento de actuar como actuó. Pero, mi amor, eso hubiese sido una objeción de todo el tamaño. The Whites? Ya. El testigo experto de la defensa, el sargento Charles Duke, respaldó a Kuhn con un análisis del video. Defensor del uso de estrangulamientos prohibidos por el LAPD, creo que incluso en ese momento, pero bueno, sostuvo que el caso Rodney King era la consecuencia de políticas que dejaban pocas opciones antes de la fuerza letal. Duke dijo que a veces era necesario romper un hueso y que los 56 golpes del bastón del video estaban justificados. 56. Con Kuhn y Duke, la defensa tuvo sus mejores momentos. Después el caso se debilitó. Powell, visiblemente nervioso, respondió con muchos rodeos. Afirmó: tenía miedo por mi vida, aterrorizado de que si se levantaba me quitara el arma. En el contrainterrogatorio, el fiscal Terry White lo confrontó con sarcasmo sobre su mensaje. Un mensaje que él había hecho como un comentario sobre Gorillas in the Mist, que también cayó bastante mal, claramente. White le dijo: esta llamada que involucraba afroamericanos fue en la selva. Y Paul le dijo: ¿en una qué? Y White le dijo: una selva. Paul le dijo: no. ¿Fue un zoológico? No. ¿Habían gorilas alrededor? No, no vi ninguno. Más adelante, cuando Powell intentó justificarse diciendo que solo seguía órdenes, White le obligó a admitir: todos allí éramos responsables de nuestras propias acciones. El testigo más sobresaliente vino de otro acusado, Theodore Briceño. Ante el jurado dijo que Powell estaba fuera de control y que nunca lo había visto así. Opinó que la golpiza fue excesiva. Aseguró que le gritó a Powell: aléjate de él, pero fue ignorado. Briceño explicó que la única acción que se le veía en el video, un pisotón sobre los hombros de King, fue un intento de inmovilizarlo para que los demás dejaran de golpearlo. Que no hace ningún sentido esa explicación. Lo voy a pisar para que dejen de golpearlo, o lo estás pisando para que no se mueva y le den más golpe. Bueno. En su alegato final, White sostuvo que el video mostraba a Powell golpeando intencionalmente en la cabeza y mintiendo 26 veces en sus informes o declaraciones. Levantó las botas negras de Briceño usadas para pisotear a King y dijo al jurado que el oficial se dejó arrastrar por la furia colectiva. Ridiculizó la descripción de Kuhn de un uso controlado de la fuerza y lo calificó de una tapadera controlada. White reservó su teatralidad para la réplica final. Avanzó rápidamente por la sala hasta situarse frente a Powell de sorpresa y lo apuntó con el dedo y le gritó: este es el hombre, mírenlo. ¡Wow! Amor, estaba poniendo los pininos para If it doesn't fit, you must quit. Bueno, Este es el hombre. de todo. Helo aquí, el hombre. El juez Stanley Watson le ordenó volver al estrado. Le dijo: amigo, tiene que calmarse un Amigo, poco. vamos a calmarnos. Por su parte, Michelson defendió a Powell como alguien que cumplió con su deber y se mantuvo firme. Pidió a los jurados que se pusieran en su lugar. No son robots. En una pelea callejera no hay medallas por el segundo lugar. Yo, la verdad que eso es lo que me hace querer
y explotar una vaina. Después de los alegatos de los abogados de Wynn y Briceño, Munger defendió nuevamente a Kuhn colocando toda la responsabilidad sobre King. Les recordó a los jurados que Kuhn trabajaba con 3 agentes jóvenes e inexpertos, no tenía un pelotón de boinas verdes bien entrenados, jugó con las cartas que le tocaron. El jurado deliberó durante 7 días, la absolución de Wynn y Briceño se alcanzó fácilmente, la de Kuhn con algo más de discusión. La mayor parte de la atención se centró en Powell. 8 jurados querían absolverlo de todos los cargos, pero no lograron convencer al resto en uno de los cargos de agresión. A las 3:15 de la tarde del 29 de abril de 1992, el secretario del tribunal anunció los veredictos. Menos de 2 horas después, Los Ángeles se prendió en fuego literalmente. Literalmente prendido en candela. Entra en todo, le queda pequeño. Vamos a tomar un break y volvemos en breve. Tin, Ya, tin, ya volvimos. tin. Esto de una vez. Mi gente, volvimos. A ver. Como ya dije, se leyó, bueno, los veredictos. Al final estas personas fueron absueltas. Y se armó. Pero antes de contarle sobre estos disturbios, le voy a dar un poquito de contexto de la situación en Los Ángeles también. Porque este fue el detonante, pero no fue el único caso que llevó a esta situación. Había mucha tensión con la policía y las comunidades comunitarias. Durante años, líderes de comunidades afroamericanas y latinas denunciaban el hostigamiento y la brutalidad de la policía de Los Ángeles. El jefe de la policía, Daryl Gates, que al final solamente fue jefe de la policía hasta el año del juicio, fue el 92, fue señalado como responsable de la cultura racista y violenta del departamento. Bajo su mando surgió Operation Hammer en el 87, una ofensiva policial de estilo militar originada en la seguridad de los Juegos Olímpicos del 84. Consistía en redadas masivas sobre todos los barrios de la mayoría afroamericana y latina. Entre el 84 y el 89 las quejas por brutalidad policial crecieron en un 33%. Para 1990 más de 50,000 personas, en su mayoría jóvenes negros y latinos, habían sido arrestados. Se utilizaba abiertamente el perfil racial como criterio de persecución. Y la Comisión Christopher concluyó, luego de un número significativo de policías, usaba la fuerza excesiva de manera repetida e ignoraba las normas internas, motivados por prejuicios raciales de género y de orientación sexual. También hubo tensiones entre los afroamericanos y los coreanos. Desde finales de los 80 había fricciones crecientes en estas comunidades en Los Ángeles, alimentadas por desconfianza, choques culturales y barreras idiomáticas. El cine ya reflejaba esas tensiones, como en Do the Right Thing del 89 de Spike Lee. El 16 de marzo del 91, la muerte de Latasha Harlins, adolescente afroamericana asesinada por la dueña de una tienda, Sun Yadu, se volvió un símbolo de injusticia racial. El jurado pidió 16 años de cárcel, pero la jueza Joyce Carlin solo le puso libertad condicional, servicio comunitario y una multa mínima. Of course. A la coreana. El fallo alimentó la percepción de que la justicia protegía a los comerciantes coreanos y despreciaba la vida de los afroamericanos. En abril Especialmente. Especialmente. En abril del 92, una semana antes de los disturbios, un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia, aumentando más la rabia todavía de la comunidad. También había una violencia intercomunitaria previa. La tensión no era solo simbólica. En el 91 se registraron varios hechos de violencia entre ambas comunidades. En mayo 25 del 91, 2 empleados coreanos de una licorería fueron asesinados por un ladrón afroamericano. En otro incidente, un afroamericano murió accidentalmente durante un asalto frustrado en una tienda coreana. Estos episodios agravaron la desconfianza y la sensación de que cada comunidad estaba siendo atacada sin protección ni reconocimiento. Algunos reaccionaron con incredulidad ante los veredictos del jurado, otros con ira. Ya obviamente ya estoy hablando de
de Rodney King. Perdón, que no hice Ok. como la división. Después de... Me emocioné y seguí leyendo. Seguí leyendo. em, bueno, le di un poquito de contexto de lo que estaba pasando. Eso es obviamente sin entrar en todos los años, ¿verdad? Que ya sabemos también de la historia afroamericana. Inmediatamente, horas después de los veredictos de los 4 oficiales que agredieron a Rodney King, mucha gente, bueno, como dije, reaccionó con mucha incredulidad y otro grupo con mucha ira. Afuera del Palacio de Justicia del Condado de Ventura, una multitud gritaba que eran culpables mientras los acusados eran escoltados por los alguaciles. Según Tom Owens, con la espalda de Rodney King, él se quedó absolutamente inmóvil, viendo con pura incredulidad cómo se leían en televisión los veredictos. El alcalde Tom Bradley, visiblemente enojado, declaró públicamente: "Hoy el jurado le dijo al mundo que que lo que todos vimos con nuestros propios ojos no era un crimen". Qué fuerte eso, de verdad. Ya lo sabe. 62 minutos después del veredicto contra estos policías, 5 jóvenes afroamericanos entraron a una tienda, a un Payless, a un licor, exacto, y Payless Liquor and Daily, no lo de los zapatos, Ok. propiedad de una coreana, en la intersección de Florence y Dalton Avenue. Cada uno tomó una botella de cerveza y se dirigió a la salida, donde fueron bloqueados por David Lee, hijo del dueño de la tienda. Uno de los jóvenes golpeó a Lee en la cabeza con una botella mientras los otros dos rompían el estante lanzando botellas. Uno de ellos gritó: "Esto es por Rodney King", y así comenzaron los disturbios de Los Ángeles en 1992. Oh my goodness. Los primeros enfrentamientos se registraron en una esquina del sur de Los Ángeles, Florence y Normandy. Según informes periodísticos y testimonios recopilados durante los últimos 25 años de la violencia, bueno, ya van 33 años, la violencia se intensificó rápidamente. Jóvenes afroamericanos con bates de béisbol atacaban un automóvil conducido por un hombre blanco, mientras que otro conductor blanco recibió un golpe en la cara con un pedazo de concreto lanzado a través de su de parabrisas del cristal. La policía tuvo que enfrentarse a pandillas que arrojaban piedras y botellas. Las multitudes crecían en tamaño y agresividad, obligando a los oficiales a retirarse apresuradamente. El vecindario de Flores quedó bajo la anarquía de la turba, atacando a civiles indefensos. Quizá la imagen más aterradora de los disturbios fue la de Reginald Denny, un camionero de carácter tranquilo. Denny manejaba su camión de 18 ruedas cargado de arena, que escuchando música country cuando a las 6:46 de la tarde entró en la intersección de Normandy y Florence. Un helicóptero captó en video lo que sucedió después. Denny fue sacado de su camión, pateado y golpeado en la cabeza con un martillo de garra. El ataque más brutal lo perpetró Damian Williams, quien aplastó un bloque de concreto sobre la cabeza de Denny a quemarropa, dejándolo inconsciente y fracturándole el cráneo en 91 partes. La cámara del helicóptero registró a Williams celebrando y señalando con orgullo el cuerpo ensangrentado de Denny. Quiero decir que entiendo la indignación y tenían razón en estar indignados. Claramente no estamos apoyando estos actos de violencia porque tampoco, o sea, es un poco contraproducente, pero bueno, es entendible sentirse frustrado por cuando tú te sientes desprotegido en la ciudad donde tú vives, con todos Claro. los impuestos que tú pagas y sin Claro, hacerle no. daño a nadie Sentirse que muchas tienes que veces. tomar la justicia en tus propias manos. Exacto. Qué fuerte, de Lo que verdad. debieron de hacer fue quemar el Palacio de Justicia y quemar el edificio de la policía en vez de agarrar a gente civil que no tiene nada que ver. Pero bueno, Correctamente. debieron ir a edificios e instituciones públicas y prenderle fuego. Y ya, eso fue lo que Así tenían que es. hacer. Pero bueno. Durante los disturbios, los residentes prendieron fuego y saquearon tiendas de licores, supermercados, comercios minoristas y restaurantes de comida rápida. Eso, para mí, eso no tiene ningún tipo de finalidad, pero vuelvo y repito, frustración.
Se atacaba a conductores de piel clara, tanto blancos como latinos. Algunos eran sacados de sus autos y golpeados. La reacción ante la absolución en South Central Los Ángeles, hoy conocido simplemente como South Los Ángeles, fue particularmente violenta. En ese momento, más de la mitad de la población de la zona era afroamericana. La tensión ya venía aumentando en los años previos. Como dije, la tasa de desempleo rondaba en 50%, una epidemia de drogas devastaba el área y la actividad de pandillas y la violencia eran bastante altas. Al mismo tiempo, el descontento de la comunidad hacia la policía de Los Ángeles se profundizaba. Los afroamericanos también decían no sentirse protegidos en momentos de necesidad, sino hostigados sin ningún tipo de justificación. Terry Barnett, testigo presencial, estaba en Flores y Normandy la primera noche, porque fueron como 5. Recuerda cómo los policías pasaban frente a los disturbios sin detenerse. Ella y su novio y 2 desconocidos, todos afroamericanos, ayudaron a rescatar a Reginald Denny, quien había sido brutalmente golpeado, como les dije, sacado de su camión. Lo llevaron al hospital salvándole la vida. Había 4 policías en cada auto que pasaba. Contó Barnett en el 92 en una entrevista. Nos miraron directamente y no hicieron nada. Ella se refiere a este momento que estaba tratando de ayudar a este señor, a Reginald Denny. Cuando comenzaron a llegar las llamadas al 911 reportando la violencia, la policía no actuó de inmediato, aunque el jefe del LAPD, todavía era Darrell Gates, aseguró temprano en la tarde del 29 de abril que su equipo tenía la situación bajo control. A mí me encanta cuando la gente se le olvida que las cámaras de televisión graban y se queda para Gracias. Trabajo, ¿qué control? ¿De qué control tú me estás hablando a mí? Exacto. Wow. Más tarde se informó que la ciudad no estaba preparada para disturbios de esta magnitud. De No, hecho, no kidding. No shit. De hecho, no existía un plan oficial para un malestar social de esta escala. Una de las cosas más sorprendentes de los disturbios de Los Ángeles fue la respuesta del LAPD, que básicamente no existió, no hubo respuesta. Esto lo dijo Fue nula. Exacto, Joe Dominic en una entrevista. Esta noche Darrell Gates asistió a un evento de recaudación de fondos en West Los Ángeles y supuestamente ordenó a los policías que se retiraran. La policía no respondió a los saqueos y actos violentos hasta casi 3 horas después de iniciados los disturbios. Durante el resto de esta noche, la primera noche, la escena en Florence y Normandy se repitió en otros puntos de la ciudad. Justo antes de las 9 p.m. el alcalde Tom Raleigh declaró estado de emergencia y el gobernador de California en este momento, Pete Wilson, ordenó el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional. El 1 de mayo, tercer día de los disturbios, el propio Rodney King intentó hacer un llamado público a la calma. Se presentó frente a un tribunal de Beverly Hills con su abogado y dijo: gente, solo quiero decir, ¿podemos llevarnos bien? No. I mean, claramente. ¿cómo Claramente así? no. ¿Cómo Yo así? entiendo que él no podía pararse en una cámara a decir acaben con todo, pero creo que pudo haber dado un statement un poco más poderoso. Yo creo que sí. Durante los 5 días de caos, más de 50 personas murieron, incluyendo 10 que fueron asesinadas por oficiales de la policía de Los Ángeles y miembros de la Guardia Nacional. Más de 2,000 resultaron heridas y casi 6,000 presuntos saqueadores e incendiarios fueron arrestados. De los arrestados, el 36% eran afroamericanos, el 51% latinos, según Rand Corporation. Los disturbios también paralizaron la vida cotidiana. Se anunció un toque de queda de noche a madrugada, se detuvo la entrega de correo y la mayoría de residentes no pudieron ir a trabajar ni a la escuela. Más de 1,000 edificios resultaron dañados o destruidos y aproximadamente 2,000 negocios coreanos también sufrieron pérdidas. En total se estima que la propiedad destruida ascendió a $1,000 millones. El toque de queda se levantó el 4 de mayo en la mañana y la mayoría de escuelas, bancos y negocios reabrieron lentamente. Pero la golpiza a Rodney King y los disturbios de Los Ángeles estallaron a partir de problemas sociales que aún no se han resuelto. Este video de la agresión fue solo el primero de una larga serie de grabaciones de brutalidad policial que se harían virales. Problemas como el perfil racial siguen siendo evidentes hoy en lugares como Baltimore, Ferguson y otras ciudades.
tal como lo eran en Los Ángeles en el 92, señala un profesor del USC y autor del libro sobre lo que él llama el levantamiento de 1992. Nada ha cambiado, solo el año, dice él. Exacto. Gracias. Cuando los disturbios finalmente terminaron 5 días después, como dije, no, cifras catastróficas, en verdad. Bueno, dije el porciento de muertos eran 28 afroamericanos, 19 hispanos, 14 blancos y 2 asiáticos. Diablo, hasta en la protesta los prietos mueren más que los, que los Así blancos. mismo, convirtiéndose en convirtiéndose en la cifra de fallecidos más alta en cualquier disturbio civil estadounidense desde los disturbios de Wow. reclutamiento de 1863 en Nueva York. Cientos de personas resultaron heridas, como dije. Miren, incluso mientras estaban estos disturbios, el presidente George Bush, el primer loco de los dos, el fiscal general William Barr iniciaron el proceso de presentar cargos federales contra los 4 oficiales del LAPD acusados en el caso de King. Al día siguiente del veredicto, Bush emitió un comunicado declarando que el veredicto nos ha dejado a todos con un profundo sentimiento de frustración y angustia personal. En un discurso televisivo a la nación el 1 de mayo, Bush prácticamente prometió el enjuiciamiento federal de estos oficiales. Procesar a los oficiales por cargos federales de violación de derechos civiles de King cumplía 2 objetivos para la administración de Bush. El primero era controlar la ira que se había desarrollado en las comunidades afroamericanas. El segundo, reducir las demandas de algunos sectores de derechos civiles para investigaciones exhaustivas sobre la mala conducta policial. Además de que ya él se iba, Gracias. del poder ya ese año. El 7 de mayo los fiscales federales comenzaron a presentar pruebas ante un gran jurado en Los Ángeles. El 4 de agosto el gran jurado emitió acusaciones contra 3 oficiales por usar de manera intencional y deliberada fuerza irrazonable, y contra Kuhn por permitir deliberadamente no actuar para detener la agresión contra King. Sobre este juicio federal, comenzó el 23 de febrero del 93 en la sala del juez del distrito John G. Davis en Los Ángeles. El Departamento de Justicia reunió a un equipo formidable de 4 fiscales para el caso, con Stephen Claimer, de 34 años, como fiscal principal, considerado el mejor abogado de juicio de la Oficina del Fiscal de Los Ángeles. A diferencia del jurado en Simi Valley, el jurado federal era racialmente mixto, aunque la defensa hizo un esfuerzo considerable para excluir a los afroamericanos. 2 negros fueron seleccionados. Uno de ellos era Marian Escobel. El jurado número 7 dio señales tempranas de las dificultades que representaría para la defensa al criticar fuertemente el trato hacia otros posibles jurados negros. El juez Davis negó la moción de la defensa para remover a Escobel, probablemente porque extendió que su percepción era correcta. Otro problema para la defensa surgió por centrarse tanto en excluir afroamericanos que descuidaron identificar y excluir a los jurados blancos, especialmente temerosos de emitir un veredicto que provocara más disturbios. Además de contar con un jurado más favorable, la fiscalía tenía otras ventajas. Claimer señaló que el gobierno tenía la ventaja de ver todo lo que salió mal en el primer juicio, excluyó a los testigos que habían perjudicado el caso en Simi Valley, evitó generar sospechas llamando a King al estrado, presentó un experto médico que demostró que la lesión facial de King provenía de un golpe con la vaina, con la macana, no del asfalto. Y un experto en uso de la fuerza creíble que contrarrestó al de la defensa. Usó el contraexamen para sugerir que los testigos policiales de la defensa eran amigos tratando de sacar a sus amigos acusados de problemas. Finalmente presentó hechos nuevos que podrían perjudicar a los oficiales, como que Powell despidió a King por 90 minutos a la estación Foothill tras salir del hospital, en lugar de llevarlo directamente al USC Medical Center, como había pedido Kuhn. Claimer esperaba que el jurado viera el despido como un intento de lucirse como con su trofeo, como usarlo de trofeo para lucirse.
Exacto. Eh, King, aunque era un ex convicto, como dije, que había dado relatos muy distintos de su golpiza, se presentó en el estrado como un hombre sin educación por parte de la defensa, que quizás estaba demasiado ebrio o confundido para recordar los hechos, pero también se trató de ponerlo, o sea, de tratar de salvar esto, diciendo que no era un mentiroso tampoco, una persona que solía hablar mentiras elaboradas. A través de su testimonio, los jurados vieron a un hombre que parecía temer genuinamente por su vida. También mencionó la raza. Al principio negó que la raza tuviera que ver con la golpiza, pero luego declaró que mientras era golpeado, los oficiales cantaban o le gritaban: ¿qué pasa, asesino? ¿Cómo te sientes, asesino? ¿Qué te pasa, N-word? Eh, Al preguntarle si la palabra era asesino o, la palabra con N, King dijo que no estaba seguro. Al ver testificar a King, el abogado defensor Stone se preocupó, describiéndolo como muy educado, tranquilo y reflexivo, lo que daba credibilidad. No joda. Claro. Este, los cambios de la estrategia que la defensa también beneficiaron a la fiscalía. Kuhn durante su testimonio no mostró los miedos internos que había, tú sabes, que se había comprado al jurado en Simi Valley, y algunos jurados federales lo percibieron como arrogante. Powell, temeroso del contraexamen de Claimer, no se presentó a declarar. Briseño apareció solo en video, lo que amplificó los problemas para Kuhn y Powell, pero sus abogados no podían contrarrestar las críticas devastadoras hacia su cliente ya. En los alegatos finales, la defensa reconoció que la presión política sobre el jurado, que había, o sea, que había una defensa, ay Dios mío, que había una Hay una presión presión política sobre la política. defensa. Exacto. Harlan Brown dijo: ningún hombre debería ser condenado en este país por temor a un disturbio. Es cierto, en cierto sentido mi cliente está en juicio, pero ustedes también, su valor está en juicio. Comparó el juicio con el de Jesús ante Poncio Pilato. Qué abogado tan Pero, fuerte. o sea, Johnny Cochran es una chambra. Una chambra. Cuando el prisionero fue llevado ante el juez, dijo él, Pilato preguntó qué mal ha hecho este hombre. Las autoridades no tenían respuesta, pero al leer Mateo se escuchó un eco inquietante. El hombre fue condenado porque hubo disturbios en la ciudad. O sea, un teatro, un fucking teatro. Wow. Pero un estudio bíblico. Todo y todo. Wow. El 10 de abril el caso se presentó ante el jurado. Al principio el jurado tendía a absolver a todos los oficiales. Pero tres miembros presionaron fuertemente por la condena. Las discusiones o sea, me imagino que ya toda la deliberación, perdón. Las discusiones se volvieron intensamente emocionales. Un jurado llamó imbécil a otro, y en un momento una jurada rompió en llanto y salió corriendo. 6 días después el jurado concluyó su trabajo y hubo un intercambio de high fives en la sala, dicen ellos. ¿Qué? El juez Davis, ajá. El juez Davis decidió posponer el anuncio del veredicto hasta las 7 de la mañana del día siguiente para minimizar el riesgo de disturbio. Como los disturbios se pueden hacer a cualquier hora. Gracias. El secretario judicial Jim Holmes leyó el veredicto. Kuhn y Powell fueron hallados culpables, mientras Swing y Briseño fueron absueltos. La fiscalía declaró victoria. Este veredicto provee justicia, afirmó Barry Kowalski del Departamento de Justicia. Las calles de Los Ángeles permanecieron tranquilas. En agosto del 93, Davis sentenció a Kuhn y Powell a 30 meses en prisiones federales. El gobierno apeló, alegando que la sentencia era demasiado leve. En el 95, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito estuvo de acuerdo y devolvió el caso a Davis para imponer una condena más dura. Kuhn y Powell apelaron ante la Corte Suprema. El 13 de junio del 96, el Tribunal Supremo revocó al Noveno Circuito y mantuvo la sentencia de Davis en todos los aspectos, salvo 2 menores. La condena original de 30 meses tuvo que permanecer. En octubre del 93, Kuhn y Powell comenzaron a cumplir sus condenas en prisiones federales separadas. Cerca del final de la de Kuhn, un hombre afroamericano armado irrumpió en una casa de transición
en Rúbido, California, donde Kun se hospedaba. Anunció su intención de matarlo, pero afortunadamente Kun había sido liberado a su familia por el feriado de Acción de Gracias. El intruso armado fue abatido por la policía. En diciembre del 95, Kun y Powell fueron liberados. Wynn fue despedido del LAPD en el 91, había sido despedido en el 91, Briseño en el 94 y ambos se mudaron al Midwest. Rodney King, por su parte, ganó un veredicto de $3.8 millones contra la ciudad de Los Ángeles. Parte de ese dinero lo usó para fundar un negocio de música rap, Alta Path Recording Company. Sin embargo, continuó teniendo problemas con la ley, perdiendo la cuenta de sus arrestos por delitos como conducir bajo la influencia o agresión doméstica. 11 veces. 12 veces, dijo él en el 2012. En la madrugada del 17 de junio del 2012, la prometida de King llamó al 911 desde su casa en Rialto, California. Tras encontrarlo en el fondo de la piscina, los paramédicos le administraron resucitación cardiopulmonar y lo llevaron al hospital, donde fue declarado muerto a los 47 años. Wow. Rodney King comentó que la notoriedad obtenida por su golpiza y los juicios posteriores hizo su vida difícil. Entro a un lugar preguntándome qué piensan los demás, saben quién soy, qué piensan de lo que pasó, me culpan por todas esas personas muertas, pero tuvo que vivir con eso. George Holiday, el héroe que entregó la cinta a las noticias, murió el 19 de septiembre del 2021 de COVID a los 61 años. Wow. Esto fue todo por hoy, mi gente light. Wow, amigo, muchas gracias por este episodio tan informativo. Tan como siempre. Ay, No, pero reciente la muerte de Mr. Holiday. Ay, sí, la COVID se lo llevó. Ay, Dios. Bueno. Nada, señores, para que se pongan en contexto, como les dije, si después de aquí ustedes se sienten compelidos a ir a tirarse la serie de Oye, pueden irle para allá, porque es la progresión natural de los sucesos. Exacto, es la secuela. Aquí estamos como en las series. Primero hicimos la serie, ahora estamos haciendo el prequel. El prequel fue el caso de Rodney King. Y como han escuchado, pues no era para menos que, o sea, creo que el que no se sabía esta historia, espero que ahora tenga un poco más de sentido, en adición a los dotes teatrales de Johnny Cochran y a las metidas de pata del otro. De la fiscalía. De la fiscalía y del... ¿Cómo era que se llamaba? El miembro de la policía. Bueno, ese mismo, se me olvidó. Este niño. Sí, este niño, ese mismo. Mío, el mismo son. Bueno, a pesar de eso, pues obviamente este background, este contexto histórico recientísimo tuvo todo que ver en el caso de O.J. y Johnny Cochran magistralmente se aprovechó de esa vaina. Así que nada. Para dejar un asesino en las calles, lastimosamente. El jurado dijo que no culpable, así que nada. Amiga, sigamos. Ese hombre está muerto, fue él, fue él. El jurado dijo que no. ¿Usted no quiere el sistema americano? Ahí está. Cojan ahí. He's not guilty, mi amor. A la verdad que un sistema problemático, sí. Así es, pero imagínate cómo uno no sabe. No lo digo solo por ese caso, lo digo porque, bueno, aquí mismo hemos hablado de ya suficientes cosas donde el sistema de verdad sí, tiene cosas negativas, a veces la tiene para bien, es como que uno nunca sabe, la verdad es que el ser humano es un ser complejo. Hay sorpresas. Y bueno, pero por lo mismo, es como que bueno, que tú prefieres 12 que tengan que ponerse de acuerdo o uno que tú lo puedas sobornar. Depende del caso. Depende de si tú tienes los fondos para sobornar, entendí. Si tú tienes la liquidación, o sea, la liquidez. El líquido, así es. Exacto, la liquidación. Oye, la liquidación no la tenemos ni la liquidez tampoco, así que nada. Señores, esto es todo y todo es esto. Gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. Bye.